Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos estén viendo. Aquí estamos otra vez en Hostias como Panes. Yo creo que, bueno, otra oportunidad en la cual aquí tocamos directa o indirectamente el expediente Royuela. En este caso, por dos motivos muy especiales, de los cuales nos congratulamos también, pues porque, bueno, es un, es un placer que en este caso toquemos dos temas que son bastante importantes y que, como se verá en esta entrevista, puede ser que generen incluso un punto de inflexión en este tema que, bueno, muchos miles de personas ya conocen. En primer lugar, vamos a presentar a Kepa Tamames. Él es escritor, un escritor vasco que ha sacado hace unos días, ha sacado al mercado un libro, bueno, Expediente Royuela. Tenemos un problema, aluminosis en la democracia española. Es un libro que se ha sacado sobre el expediente Royuela, como bien dice el título, pero que también ahora Kepa nos va a explicar un poco el subtítulo, que me parece sumamente interesante. En principio vamos a hablar con él durante unos minutos y después tendremos otro invitado que presentaremos en su momento. Kepa, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer. Igualmente, como decía en tu presentación, bueno, también informar a nuestros los telespectadores que nos estén viendo que tú llevas muchos años también, eres un experto en el tema de los animales, es decir, has escrito multitud de artículos, pero también sociopolíticos, ¿verdad? Sí, yo soy sobre todo escritor. Mi especialidad no es tanto los libros, aunque este es la tercera obra mía que se publica, sino que, bueno, me muevo más en el campo, me siento más cómodo en el campo bueno, de los artículos de opinión, ¿no? Entonces yo cada 15 días pues me he propuesto desde hace algún tiempo escribir un artículo, entonces los alterno. Entonces cada 15 días escribo un artículo sobre animales, derechos de los animales, este tipo de cosas. O sea, no sobre cómo cuidar a los animales o razas de perros, sino sobre más sobre filosofía animal o sobre ética animal, llamémoslo como queramos, ¿no? Y lo alterno con otros artículos pues, que son más de sociopolítica y ahí me meto pues, con todo lo que se mueve, incluso conmigo. Entonces, bueno, pues soy escritor en ese sentido y pues ahora me lleva mucho tiempo pues el último libro del expediente Royuela, fenómeno hecho, o como queramos llamarlo, que me sedujo desde un primer momento, hablo de hace pues 2, 3 años, que empezó precisamente con un artículo de opinión que se titulaba así, Expediente Royuela, que publicaron pues una docena de medios de comunicación. A partir de ahí, Santi en su canal lo leyó, le pareció interesante, me sugirió que me pusiera en contacto con él y como él me presentaba como periodista y yo no soy periodista, pues le aclaré que era escritor y que en calidad de tal, pues podía aportar algo si llegábamos a un acuerdo. Y evidentemente hemos llegado. O una cosa, perdona, aquí tenemos con nosotros a Pedro Prieto, él es periodista de aquí, de Mallorca, y bueno, él también te va a hacer algunas preguntas. Bueno, Él sí, sí, conoce, sí. Abundando lo que dice él, yo soy profesor, lo que pasa es que me pasé al periodismo. bueno, es un caso paralelo, parece. Bueno, Y como te decía, y decía a los televidentes, tenemos aquí a Pedro, que es periodista también, también te hará alguna pregunta que considere oportuna. Aquí a los mandos también, recordar a Tony Bauzá, como siempre, colaborando y haciendo que todo funcione. Y una cuestión, porque hay mucha gente, hay muchos miles de personas que ya, yo diría que cientos de miles, luego explicaré por qué, que ya conocen del expediente, pero Kepa, me gustaría que nos dieras una pincelada, un minuto o dos, sobre el tema del expediente en sí, es decir, lo que es la base del expediente, dentro de que en Internet hay mucha información. Sí, bajo la denominación expediente Royuela subyacen un número de notas manuscritas, esto es importante subrayarlo, alguien las escribió en algún momento, que dicen cosas muy feas. Desde nota que se deja en la cocina para la pareja para que compre naranjas o patatas o una carta a la abuela por Navidad. Se habla de ordenación de asesinatos, se habla de amaño de sentencias,
se habla de amenazas, se habla de tráfico de drogas, se habla de todo lo que tiene que ver con una mafia con mayúsculas. Entonces, cuando hablamos de esas notas, alguien que no esté enterado, no esté iniciado en el expediente Royuela, puede pensar que, bueno, que son un taquito, que caben en un sobre y que uno las lleva de una parte a otra. No. Se trata de más de 40.000 notas, la mayoría de los cuales hay que decir que son irrelevantes porque simplemente es un ok, de acuerdo, está una cosa descontextualizada que no va a ninguna parte, pero que muchas otras hablan de tal partido político ordena la eliminación física, así entendían ellos lo que para todos es asesinato, la eliminación física de este o de aquel. Hay que decir que se calcula en más de 1.500 las personas que han podido ser asesinadas por esta trama que evidentemente es supuesta por la sencilla razón de que aún no ha pasado por el tamiz de un juicio, de un juzgado, y por eso, bueno, pues hay que presuponer todo supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el asunto. Podríamos estar, en resumen, ante el mayor escándalo sociojurídico, policial, político de la Europa de posguerra, ¿eh? Y esto que digo tan rimbombante, pues no es más que la realidad de lo que uno puede apreciar si realmente se pone a estudiar en serio y sin sesgos ideológicos el expediente Royuela. Bueno, el hecho de que todo esté de momento supuestamente, pero lo cierto es que yo del expediente Royuela hace que oigo hablar desde principios de la pandemia, con datos escalofriantes. Aquí Juan ha traído datos con nombres propios de personas que han muerto en unas circunstancias un tanto anormales, conocidas, periodistas y políticos. Incluso uno que fue presidente del gobierno también tuvo un accidente. Si la evidencia es tan grande, ¿quién está poniendo el veto para que esto se abra las puertas de par en par y se investigue? Bueno, supongo que precisamente la judicatura, porque es la judicatura el principal actor de toda esta pesadilla, porque hay que decir las cosas por su nombre, es una auténtica pesadilla. Pensemos que el GAL mató a 27 personas, ETA ha matado a más de 800 personas. Aquí estaríamos hablando del doble de la unión de estos dos grupos terroristas, puesto que ambos lo eran. Entonces, bueno, pues evidentemente si el protagonista es la judicatura, algunos nombres de la judicatura, y desde luego en estratos muy altos, pues es la propia judicatura la que califica una vez tras otra el expediente Royuela como inverosímil, cuando yo, después de estudiar todas las posibles hipótesis que se me han venido a la cabeza, y se me han venido concretamente 4, 5, creo que darle veracidad al expediente Royuela es la menos inverosímil de esas hipótesis. Yo, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención es que en este expediente hay nombres propios de periodistas, de reconocidos periodistas que desaparecieron de una Está forma un tanto extraña. de nombres propios desde los supuestos autores de las notas, que son varias docenas, hasta las personas que aparecen en las notas, que son centenares, con nombres y apellidos. A mí lo que me extraña, digo, que un juez, un fiscal, por oficio, le ha dicho, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Cuando estamos en un país que nuestros gerifaltes pues, presumen de honradez y de, vamos, que todo está legal, que todo es transparente, joder, que bombardeen. Mira, han escrito un libro sobre el rey, dos compañeros nuestros, y le han estado dándole caña durante 15 días, pero caña durante 15 días, mañana, tarde y noche. Pero es que No, en este caso donde muestra... están implicados jueces, políticos, fiscales, que se calle. Yo diría, Kepa, yo diría, Pedro y Kepa, que un detalle significativo, bajo mi punto de vista, es que uno de los personajes que más se nombraba al principio y se sigue nombrando, lo que pasa es que otras cuestiones han pasado por delante, es que Cándido Conde Pumpido, por ejemplo, y que actualmente es el presidente del Tribunal Constitucional.
O sea, esto es muy, muy, muy significativo. Se han hecho alegaciones a esta persona, se han sacado cartas, se ha sacado, entre otras muchas cuestiones, ¿no? Sabemos la cantidad de denuncias también que podían haber interpuesto los bufetes de abogados, acusados de los amaños, acusados de los presuntos suicidios y toda esa historia, y nadie pone nada por en medio. Tenemos que decir también, Pedro, que ya este es el tercer libro que se saca sobre el expediente Royuela. Es decir, el primero lo sacó Santi, el fiscal, el segundo Antonio Roche, matar a Rajoy. Han pasado años y evidentemente nadie ha tomado ninguna actuación sobre este tema. Recordar ahora que Kepa, por ejemplo, después ya de bastante tiempo de la edición de estos libros, ha sacado un libro con 900 páginas. Es decir, hay que darse cuenta de que verdaderamente quien dude, pues tiene o poca información o bueno, o quizás no mucho interés en descubrir. Yo diría que, bueno, si en una parte del libro digo claramente que cualquiera que teclee en un buscador Expediente Royuela se va a encontrar con las 3 o 4 primeras noticias que desmienten, que lo califican de bulo, sobre una serie de hipótesis que no se sostienen, son castillos de arena, ¿no? Se basan sobre el pasado político ideológico de las personas que lo han denunciado, como si un hecho tuviera algo que ver con el pasado político de quien lo denuncia, ¿no? Las cosas son reales o no en función de su veracidad y en función de su realidad. Es decir, esto es así. Y luego, por otra parte, bueno, pues yo lo que siempre digo, quien niegue el expediente Royuela está obligado desde un punto de vista moral, intelectual, como queramos decirlo, a establecer otra hipótesis. Porque si simplemente se niega es que no salimos de esa. Es decir, se niega y bueno, pero entonces ¿tú qué crees que son esas notas? ¿De dónde proceden? Porque podemos estar hablando durante horas, durante días, durante semanas y miraremos al techo y estarán las 40.000 notas. Penderán sobre nosotros como una espada de Damocles. Entonces, no son notas normales, son notas que dicen cosas muy feas, que dicen que se han cumplido esas cosas, que donde aparecen personajes públicos del reciente pasado incluso de la actualidad. Tú mencionabas al presidente actual del Constitucional, etcétera. Entonces, bueno, pues cualquier cosa que intentemos decir sobre el expediente Royuela, si lo negamos, tenemos necesariamente que aportar una hipótesis alternativa, porque si no la negación no sirve de nada. Por ejemplo, ¿tú has tenido coacción, amenazas por parte de alguien cuando estabas escribiendo su libro? Nadie. Ninguna, no he tenido ningún problema. Pero hay que decir que este libro no habita donde moran los libros de natural, en las librerías. Sí. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado, cuando estaba ya escrito el libro y presentado por parte de la editorial a la distribuidora, pues la distribuidora le trasladó al editor. Hay que decir que lo edita SND, Sierra Norte Digital, que bueno, pues que hay que agradecer el coraje que ha tenido en sacar una obra tan especial, tan polémica y que tiene detrás algo tan escandaloso, ¿no? Entonces, como digo, bueno, pues en un momento dado, un representante de la distribuidora le dijo al editor que sospechaba que no iba a ser bienvenido en ciertas librerías de gran importancia. Y entonces, claro, como el editor dijo, o me dijo a mí en su momento, dice, hombre, a mí si me boicotean un libro, pues tengo otros 180, no pasa nada. Pero si les da por boicotear toda la producción, a mí me hunden en la miseria. Entonces, por una cuestión de prudencia que cualquiera entiende, hay que dar de comer a la familia, pues se decidió no distribuirlo en librerías y hacerlo de forma, bueno, iba a decir soterrada. No es soterrada porque aquí estamos luchando y dando la cara, ¿no? Entonces, bueno, pues está distribuyendo por internet. Hay una página muy fácil de recordar que es expedienteroyuelalibro.com y si los televidentes entran ahí, pues van a ver una página bastante profusa donde se da muchísima información sobre esta obra, desde las características físicas, que como ya podéis ver, pues son notables, son 900 y pico páginas, y os puedo asegurar que si después de leerlo se utiliza
como mancuerna, pues hasta puede ser interesante para hacer unos músculos. Entonces, bueno, pues ahí se explica cómo conseguir el libro. En unos días lo tienen y, bueno, pues es la vía que hemos tenido, por la que hemos tenido que optar, visto que no ha podido utilizarse la vía natural para un libro, que son las librerías. Esto demuestra de alguna forma, pues, qué sociedad hemos acabado formando, donde quizá hace 60 años, pues, había más posibilidades de editar determinados libros que las que hay ahora, ¿no? Kepa, a raíz de lo que estás diciendo, comentarte una pequeña anécdota. Un conocido me ha comentado que en la Feria del Libro de Madrid recientemente, que se podía comprar tu libro físicamente, el librero del puesto le dijo, 2 días antes de acabar la feria, que ya habían vendido 35 libros del tuyo. Es decir, es un dato significativo, digo, 35 libros. Está muy bien, dado Sí. que la feria ha durado 3 semanas y el libro ha estado expuesto solo durante parte de la última, Sí, porque yo en la última semana de la feria del libro es cuando salió de imprenta. Así que se hayan vendido ese número de ejemplares me parece muy significativo. De todas formas, tengo que decir que no me parece extraño que se haya vendido porque, bueno, evidentemente solamente con los implicados que haya, solamente con el interés de los implicados que hay dentro del libro por ver qué se dice de ellos mismos, ¿no? Ya supongo que es una... Habéis sacado 500 ejemplares en principio, si no me equivoco. Sí, esa es la edición. Sí. Tú ya comentabas que cómo te hiciste consciente del expediente y que a raíz de esto investigaste e hiciste un artículo que yo recuerdo, que recuerdo también que por aquel entonces yo hice uno también que se publicó en un periódico de Miami, me acuerdo de aquello. Y ¿cómo ha sido tu relación con los Royuela hasta la edición de este libro? Bueno, pues inmejorable, pues que no ha habido problema ninguno. Tampoco veo por qué tenía que haberlo. Es decir, si hay un respeto por ambas partes y ellos incluso me respetan, que yo baraje remotamente la posibilidad de que, por ejemplo, hayan sido ellos los autores lo hayan encargado o sean víctimas de pues una broma pesada y alguien ha escrito esas 40.000 notas, no tenía otra cosa que hacer, y entonces, bueno, pues para fastidiarles a los Royuela, que no sé muy bien cómo les han fastidiado, porque ellos siguen con sus vidas, pues dedicando parte de su tiempo a esto, pero realmente, pues ahí siguen vivitos y coleando y luchando, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me enteré del expediente Royuela, como se entera la gente de tantas cosas, pues en noches de insomnio, husmeando por internet, me sonaba de algo, pero yo creía que era algo pues, como los papeles de Panamá o este tipo de cosas, ¿no? Tampoco es que sea muy diferente. Lo que pasa es que los papeles de Panamá no son manuscritos. Es que hay que tener en cuenta que esto es un hecho fundamental. Entonces, bueno, empecé a seguir el canal de Santiago y de eso que te enganchas, que empiezas a saber más, investigas por tu cuenta también los pros y los contras, es decir, quién dice que sí, quién dice que no, qué argumentos utiliza. Y bueno, un día se me ocurrió escribir uno de los 25 artículos al año que publico en multitud de espacios de Internet. Y a raíz de ahí, pues como antes he comentado, me puse en contacto tras su invitación con Santiago y vimos la posibilidad, en mi calidad de escritor, pues de hacer algo más, mucho más, desde luego, que un artículo de opinión, y ha salido, bueno, pues el tocho este. Entonces, por ejemplo, el libro de Watergate, ahora mismo en España no se hubiera publicado. Pues no lo sé, no, Con no los tengo. datos que da y los datos y cómo comprometieron al presidente y a sus allegados, que la oposición tiene que decir, oye, ¿qué pasa aquí? Vamos a verlo. Y mira cómo terminó. Con la Sí, expulsión sí, del sí. presidente, dos periodistas, ¿eh? Dos Sí. periodistas. Ujú. Entonces, yo pienso que aquí en España este libro, que lo leyó Esto dos puede ser nuestro Watergate. Bueno, pues perfectamente, porque desde luego hay encima de la mesa, si no se demuestra lo contrario, o quizá lo tengamos que demostrar nosotros, pero claro, más que 40.000 notas manuscritas, es que yo no sé si a los juzgados normalmente a diario llegan pruebas que sean notas manuscritas, siquiera una. Normalmente creo que no, se las tiene que buscar la juez o el juez como buenamente puede, pues para buscar pruebas que le ayuden a tomar una decisión final.
Aquí cualquier juez que lo pida va a tener 40.000 notas manuscritas encima de su escritorio en cuestión de 24 horas, lo que tarde la furgoneta desde Francia, que es donde están para salvaguardar su integridad, las originales, hasta el despacho. Entonces, bueno, pues evidentemente, antes decía Juan que muchísima gente conoce ya el expediente Royuela. Yo estoy convencido que entre esa gente hay muchísimos jueces que se han interesado algo más que por una noticia que lo calificaba de bulo. Bueno, pues a ver si alguno tiene relaños para decir, bueno, por lo menos voy a estudiarlo. Y cuando digo 40.000 notas, digo una parte solo de lo que es el expediente Royuela. Esa es, digamos, su núcleo, su columna vertebral. Pero es que incluso yo hace pocos días en casa de los Royuela, pues tuve ocasión de que me mostraran unos sobres donde aparecían notas manuscritas. Incluye esto en el expediente de Pepito Jiménez, me lo acabo de inventar. Y cuando decían incluye esto, digo, ¿a qué se refiere esto? Y sacaba don Alberto, el patriarca de la familia, un objeto que podía ser una bala, que podía ser unas gafas, que era en una ocasión un mechero cutre, pues con una publicidad. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque parece ser que al jefe de la trama, desde su psicopatología, pues le daba por ordenar no solo la eliminación física, sino el robo de alguno de los objetos personales para guardarlos, como fetiche. Yo ahí, eso me imagino que tendría que ser un psiquiatra de alto standing, desde luego, el que diera una explicación racional a todo esto. Y yo he visto un montón de cartas, de cientos de sobres completamente vacíos, con el remitente de Fiscalía General de Cataluña, escritos a máquina. Se veía como era una máquina pues de hace tiempo, no era desde luego un ordenador. Y bueno, si los autores de toda esta ingente cantidad de notas pues hubieran sido los Royuela, no solo hubieran escrito esas, sino que hubieran ido cogiendo como las urracas pequeños objetos, metiéndolos en sobres, pasando a máquina uno a uno, centenares de sobres, no se sabe muy bien para qué. Esas cosas existen. Entonces, todo está a disposición de la judicatura. Bueno, y también me llama la atención ver que personas que son citadas, que están metidas en este lío, tampoco dicen, yo quiero esclarecerlo porque yo no tengo nada que ver con esto. Sin embargo, callan. Efectivamente, es uno de los aspectos más curiosos de esta historia, que habiendo citado a cientos de personas con su nombre y apellidos, acusándoles de cosas como mínimo ilegales y como máximo criminales directamente, ¿no? Pues nadie se haya querellado contra el padre, el hijo mayor, también se llama Alberto, el hijo pequeño, el Benjamín, Santiago, etcétera. Entonces, no se entiende. Si yo a usted, a cualquiera de ustedes, ahora públicamente, digo que, bueno, pues que ha pegado a un niño en el parque, evidentemente cualquier juez lo va a admitir a trámite, a mí me van a detener circunstancialmente y se va a investigar, simplemente por un cachete que no viene a cuento de cualquiera de ustedes. Si digo su nombre, no se comprende, salvo que estemos en un estado completamente fallido, en un estado aquejado de aluminosis, como yo resalto en mi subtítulo, no se comprende que todavía nadie haya puesto una querella ni se haya admitido a trámite. Kepa, hay un par de apuntes que quiero hacer, sobre todo para la gente que no conoce el expediente, un par de apuntes que son muy simples pero muy significativos. Es decir, en YouTube, por ejemplo, los vídeos de Santi se han visto 14.100.000 veces. 14.100.000 veces. Es decir, más de 1.200 vídeos. Entonces, claro, hay que reconocer que hay cientos de miles, yo diría, bueno, evidentemente millones de personas que han visto este tema, es decir, que no es un tema que sea extraño para mucha gente, que evidentemente tiene una razón de ser que no salga, es decir, lo que decíamos antes, si hay bufetes de abogados enteros que están acusados nombre por nombre, con datos, fechas, que un bufete de abogados no reaccione cuando tiras una colilla al suelo y hoy en día se te echan encima 1.000 personas. Pero bueno, una cosa también que noto en la gente con la cual yo tengo contacto personalmente por el tema del expediente desde hace años,
es que cada persona que visita el domicilio de los Royuela, de don Alberto, y que tiene contacto con ellos y que tiene contacto con físicamente, es decir, visualmente, con la cantidad de información, dicen automáticamente que es imposible que alguien se haya dedicado a hacer eso, y más cuando no hay un motivo que se vea claro, ¿no? Es decir, ¿por qué hacen esto? Porque qué beneficio tienen esta gente de hacer esto, ¿no? Entonces, quería hacerte una pregunta, porque en uno de los vídeos que tú has hecho con Santi, con motivo de la promoción de este libro, y además a raíz del título del mismo, del subtítulo del mismo, tú dejas caer que esto puede tener una trascendencia muchísimo más importante que de lo que aparenta. Es decir, estamos hablando de que una serie de sucesos, de ser ciertos, que acontecen, que tú reflejas en tu libro y se han reflejado en otros libros, tienen que ver muchísimo, evidentemente, con el descalabro, con la descomposición políticamente incluso del partido que gobierna, que tiene mucho que ver en todo esto, es decir, indirectamente, que es el PSOE, ¿no? Pero que también tiene que ver con una descomposición política de otros partidos que tampoco han querido saber nada de estos asuntos, de una forma un poco extraña. Bueno, si me permites, esta gente, los Royuelas, son considerados de extrema derecha, de derecha extrema, de... Bueno, son considerados de extrema derecha cuando Santiago fue militante de extrema derecha en su juventud, hace muchísimos años que bueno, se desencantó, y hoy en día pues se autodefine como ácrata o como incluso, bueno, pues no sé, antisistema, vamos a decir así, ¿no? Y el padre, pues, sigue autodenominándose José Antoniano hasta la muerte, y yo no veo qué problema hay en ser de extrema derecha respecto al problema que hay de ser de extrema izquierda, o de centro, o de arriba, o de abajo. Es una posición con, política con- más. con un gobierno de coalición. Nos hemos acostumbrado a que extrema derecha equivale a todo lo peor que podamos imaginar, y extrema izquierda equivale pues, a todo lo mejor que podamos imaginar. Y con eso nacemos, con eso crecemos y con eso morimos. Entonces, bueno, yo creo que ya va siendo hora de sentar los pies, de estudiar un poquito de historia con un poco de criterio. Y bueno, pues si queremos llamar extrema uno y extrema otro, pero son ideologías de lo más normal. Es decir, Bueno, pero estos en según qué momentos tienen su peso, ¿eh? Aquí tú eres de extrema derecha o de derechas, ya te, ya te, ya te comparan con Franco, ya tal, ya cual, ¿eh? Esto lo hemos visto. Es pero decir, ser de extrema izquierda no no pasa equivale nada, a no pasa nada, compararse en con absoluto, en Stalin o con absoluto. Lenin. Claro. Entonces, yo pienso ahora a partir Esa del es día la 23 de diferencia. junio, cuando haya elecciones, si hay cambios en la cúpula del gobierno español y entra gente nueva, gente de derecha y de extrema derecha, ¿crees que alguien va a tener los santos cataplines de decir, venga usted para acá, explíqueme esto? No, O no lo señor creo de no lo oficio, creo en investigue absoluto. sobre esto. No lo creo en absoluto porque, de hecho, se ha mostrado que me consta que en un momento determinado incluso llegaron a quedar para una reunión formal y presencial con el líder del que hoy se denomina partido de extrema derecha, y no solo no se presentó el líder, sino que se presentó alguien que no tenía ninguna relevancia y no mostró mayor interés, a pesar de que las explicaciones que se le dieron son las explicaciones contundentes que estoy dando yo aquí hoy. Esto podría acabar, si realmente alguien quisiera, podría acabar con el partido que aparece en el expediente Royuela, porque es un escándalo que solo la décima parte de este escándalo podría acabar definitivamente durante décadas con ese partido político. Y no quieren meter el diente. ¿Por qué? Pues porque probablemente todos sean un poco iguales. Aquello de que todos los políticos son iguales, pues a lo mejor tiene un puntito de injusticia, pero que se parecen horrores, a mí no me cabe la menor duda. Ujú. Hay un detalle curioso que, bueno, ya hace un par de años, que con el libro intermedio que se sacó, Matar a Rajoy de Roche, pues me consta que a una personalidad del Partido Popular, pero a nivel nacional, se le dio en persona ese libro en la ciudad de Málaga, y evidentemente, pues, como tú dices, quepa, pues como si nada, ¿no? Evidentemente. Es más, la información que está desde hace tantos años a disposición de todo el público en general
es evidente que todo el mundo conoce el expediente de una forma o de otra, pero evidentemente hay un interés especial en no sacarlo. Aquí lo que vemos también, por ejemplo, después de las cosas que suceden a simple vista, ya independientemente de expedientes y demás, es que ni la oposición, ni sindicatos, ni diferentes actores sociales que en teoría tienen que velar porque estas cuestiones no se produzcan, pues son prácticamente inexistentes. Es decir, es curioso que un tema que parece que podría utilizarse para atacar a un partido contrario no se utilice de ninguna forma, ni se tenga ni siquiera en cuenta, ¿no? Sí, en los últimos meses pues hemos vivido situaciones curiosas, pues como los del colegio aquel, la UJA, que bueno, pues que hacían un supuesto acto machista, digo supuesto porque luego resulta que las chicas les decían barbaridades similares y que todo estaba, bueno, pues de aquello se estuvo hablando durante días. Como se ha estado hablando durante días de otros temas que surgen y desaparecen pues al mandato de quien está interesado en ello, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, el accidente en el que salieron afortunadamente ilesos el señor Rajoy y la señora Esperanza Aguirre. Bueno, pues aquí en las notas dicen otra cosa. Dicen cosas muy distintas. Dicen que aquello fue un intento o sea, que aquello fue un atentado y que fue un intento de asesinato. No querían matar a Esperanza Aguirre, pero sí a Mariano Rajoy, que se perfilaba ya a medio o corto plazo como próximo presidente del gobierno. Si yo fuera juez y estuviera viendo este programa, desde luego les llamaría a ustedes y les diría, oiga, esto que han dicho de que existe un libro titulado de esta manera, ¿nos pueden dar más? Además, ya lo has dicho tú, Juan, matar a Rajoy y luego pues aparece en un subtítulo algo del expediente Royuela. Matar a Rajoy, Antonio Roche. Ahí cualquier juez puede pasarse un fin de semana leyendo lo que pone y actuar en consecuencia. Pero claro, si actuar en consecuencia es lavarse las manos y mirar para otro lado, pues esto no es un Estado como el que a mí me habían vendido cuando era adolescente. Esto no es una democracia con mayúsculas. Esto se parece más pues a un conchabeo entre interesados que más que por el país están luchando por sus poltronas y por conseguir un 4 años más, un cuatrienio más, pues tener un sueldazo que los demás ni soñamos. Eso no lo duda nadie, salvo los que se han apuntado a este carro. ¿Eh? En este país, eso que está diciendo no lo duda nadie que es así, salvo los que se intentan meter en ese tren para vivir 4 años, pues mira, vivir fenomenal, con un cargo político. Hay, Kepa, un tema que no se toca mucho últimamente porque el expediente Royuela durante más de 3 años, al principio se hablaba de nombres, se hablaba de Mena, de Ruiz, pues bueno, de mucha otra gente, ¿no? De gente con nombres que en tu libro seguramente que salen, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y ahora se ha derivado un poco más al tema de delitos fiscales también, ¿no? Eh, hay una, hay una posibilidad que mucha gente ha barajado, que tú incluso has nombrado y que Pedro también ha nombrado al principio de esta charla, que es la pregunta por qué nadie de los implicados, sobre todo de los que han sufrido esta serie de asesinatos en familiares y demás, ha hecho denuncias, ¿no? De hecho, yo recuerdo que ya desde el principio había una lista de 800 personas con nombre y apellido que habían sido víctimas de la trama del fiscal jefe de Cataluña, José María Mena Álvarez, ¿no? Que es presuntamente el cabecilla de toda esta organización, ¿no? Ahora ya retirado y bueno. Entonces es curioso que es tan fácil como que se puede consultar esa lista y que alguien puede conocer a esta persona y puede incluso investigar por su cuenta, ¿no? Quiero dedicar un especial saludo, no podría dejar de hacerlo, a José Antonio Toro de Francia, de París, que ha sido una de las personas que más se ha involucrado en el expediente y que más ha hecho a nivel, mandando a periodistas, bueno, me consta que lleva 3 años luchando y es una persona muy interesante en este sentido, no se ha rendido nunca, ¿no? Y una cosa que te quería comentar, que tiene que ver también con nuestro segundo invitado, Kepa, es lo que decía Pedro, es decir, de gente que puede haber presentado denuncias y que por miedo o por cualquier otra razón no lo hace, ¿no? Es decir, tú contemplabas en una entrevista que esta posibilidad sería interesante, ¿no? Y que sería interesante sobre todo si la denuncia proviene de ciertas personalidades, porque la mayoría de personas que se nombran en los expedientes, pues son más bien pues, unas cuestiones de negocios, unas cuestiones de eliminar para cobrar herencias, unas cuestiones de amaño de juicios y demás, ¿no?
¿Cómo contemplas tú la posibilidad de que alguien de relevancia haga una denuncia como corresponde? ¿Cómo verías tú ese movimiento? ¿Cómo crees tú que influenciaría en la gente? Yo creo que sería un paso muy importante, en especial si la víctima fuera de relevancia social, ¿no? Yo creo que sería fundamental porque es una especie de meter el dedito y conseguir abrir la puerta, ¿no? Entonces, yo hasta puedo entender que a un juzgado llegue todo este aluvión, toda esta historia que es paralizante. O sea, a mí me paralizó desde el primer momento y paralizado sigo, ¿no? Realmente que te llegue todo eso y que un juez, una jueza, pues no sepa ni por dónde empezar, con lo cual tienda pues a retirarlo y a quitárselo de encima. Pero a lo mejor con un caso, con un buen texto de denuncia, se podría meter el piececito en la puerta para que no se cierre y al final acabar abriéndola del todo. Desde luego lo considero algo muy, muy interesante. Pero ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Que como bien decía muy bien, creo que San Ignacio de Loyola, en tiempo de tormenta no es conveniente cambiar los muebles de la casa. Dejar las cosas tal como está, vendrán otros tiempos y ya veremos lo que pasa. Yo creo que todo es así. La implicación es tan grande, o la presunta implicación es tan grande, que ¿por dónde vamos a empezar? ¿Qué Cristo vamos a montar con esto? Hablemos de recuperar cuerpos del Valle de los Caídos y dejémonos de estas tonterías. Kepa, me gustaría, tenemos una segunda parte de este programa con una persona que, bueno, ya lo podemos anunciar, que ha tomado este paso. Tú sabes a quién nos referimos. Antonio Parellada Redondo, hablaremos con él ahora. Y me gustaría, para terminar nuestra charla contigo, Kepa, que nos dijeras cómo podemos adquirir el libro. Por favor, enséñalo para que la gente vea la portada. También pondremos por aquí lo que es la portada y nos gustaría que tú nos dijeras cómo se puede conseguir el libro. Y bueno, si quieres apuntar alguna última cosa, pues también. Bueno, Perfecto. el libro es voluminoso, como se puede ver, y aparte de los correspondientes capítulos que son terribles, muy tristes, porque relatan pues, una serie de hechos que son supuestos, pero que alguien tendrá que demostrar quién escribió esas notas, porque lo que pone ahí es gravísimo. Aparte de eso, hay un capítulo pues, más humano que es bueno, pues, presentar a la familia Royuela, porque tiene su libro particular, hay un sublibro sobre la familia Royuela dentro del libro de expediente. Y hay un libro también, por supuesto, en el que yo me mojo, es decir, que cojo las diferentes hipótesis que a mí me vienen a la cabeza y que no creo que haya más para una mente racional, y bueno, las estudio y he cogido las noticias que lo niegan en los grandes periódicos y he intentado, he intentado diseccionarlas porque desde luego en lo que se basan para negar el expediente Royuela, insisto, es un castillo de naipes que no se sostiene y que con una ráfaga de viento se viene abajo, ¿no? Por mí la última pregunta ya. Entre las notas están las que hacen referencia a un conocido periodista que murió en extrañas circunstancias. Sí. Se le cita Sí, en sí, las notas. y no solo eso, sino que hay un capitulito dedicado a él. Antonio Herrero, en este caso. Antonio Herrero, sí, Lima, Antonio Herrero, Antonio Herrero Lima. Que murió en un accidente de pesca submarina. que murió supuestamente porque se ahogó en su propio vómito, pero las notas dicen que la noche anterior las bombonas que iba a utilizar pues fueron manipuladas. Fue literalmente envenenado, según el expediente Royuela. Muy bien, Kepa. ¿Nos recuerdas, por favor, dónde se puede conseguir el libro, la página web? Bueno, Que... la página web es muy, muy sencilla, es expedienteroyuelalibro.com. Ahí se entra y hay un apartado que es Lo quiero, que lo quiero el libro, y entonces, bueno, pues ahí pone cómo abonar la cantidad y son simplemente demostrando con un justificante que se ha pagado el precio que cuesta y naturalmente pues dando un domicilio físico, pues en pocos días lo tiene.
Como sé a quién vas a entrevistar, si me permitís, para terminar con mi intervención, diré que el principio del libro es un tanto especial porque utilizo un lenguaje cinematográfico. Sabemos que en algunas películas no empieza directamente con los títulos de crédito y en la Sí, trama, sí. sino que hay una escena que nos pone, bueno, pues Contexto, eh, quizá. exactamente. Entonces, bueno, yo he hecho un poco lo mismo. Antes de empezar con el primer capítulo, he puesto, me parece que son 12 noticias de prensa Sí. que reflejaron en su día la muerte de algunos personajes que aparecen Ah, muy como bien. Sí, sí. asesinados o intentados asesinar en el expediente Royuela. Entonces, os voy a leer una y en cada vez que reflejo esta noticia, en un pie de página digo algo sobre que el expediente Royuela no cree que sucediese así según las Vale, notas. perfecto. El título es Terence Moix fallece a los 61 años víctima de su adicción al tabaco. Y la noticia dice, fumador compulsivo, Moix sufría desde hacía tiempo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, que le obligó a pasar largas temporadas hospitalizado. El escritor había regresado a su hogar hacía un par de semanas después de permanecer ingresado en la clínica Tecnon de la capital catalana desde el pasado 15 de enero. Sus cenizas serán trasladadas a Egipto para ser esparcidas en el Valle de los Reyes, cumpliendo el expreso deseo del escritor que hizo del Egipto faraónico la médula de sus narraciones. Tras su última estancia en el hospital, el escritor, cuyo nombre real era Ramón Moix Meseguer, había continuado con su trabajo. Pese a su crítico estado de salud, escribía un libro sobre los inmortales del cine de los años 60 y además elaboraba una nueva página web con la ayuda de un informático que tan solo cesó 2 días antes de su muerte. Deja una vasta obra en catalán y castellano, atravesada por las que fueron sus más intensas pasiones, Egipto y el cine, y aclamada por millones de lectores. La familia del escritor confirmó que sus restos serán incinerados en Barcelona y que, cumpliendo el deseo expreso de Terence Moix, sus cenizas serán esparcidas en el pueblo egipcio de Deir el Medina, en el mítico Valle de los Reyes que tanto le inspiró. Esto fue publicado en el Diario de León el 3 de abril de 2003. Y como pie de página pone, el expediente Royuela afirma que la causa de la muerte no fue la asumida por los medios, sino más bien provocada. Una especie de eutanasia no solicitada, digámoslo así. De ser cierto, ¿quién podía desear la muerte inmediata del escritor como para contratar los servicios de un sicariato? Muy oportuno, Kepa, gracias por este apunte, porque ahora vamos a hablar con la persona, con Pablo Parellada Redondo, que es la persona que nos va a hablar de este tema específicamente. Gracias por hacer esta anotación. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tu valor, es decir, en defensa de siempre de que se esclarezca la verdad. Y bueno, pues desde aquí, además de este canal, que siempre hemos luchado por esto mismo, porque se conozca la verdad, pues estamos muy contentos, muy orgullosos y agradecidos de que hayáis decidido los dos, tú y Pablo, pues este canal para comunicar vuestras circunstancias y las de todos en general. Muchas gracias, Kepa. Gracias, Kepa. Y mucha suerte. Suerte, gracias. Gracias, ha sido un placer estar con vosotros. Igualmente, gracias, Kepa. Adiós, adiós. Bueno, ya estamos aquí en la segunda parte del programa. Estamos con Pablo Parellada Redondo, que como hablábamos, como nos comentaba Keta Tamames, el escritor del libro Expediente Royuela, es una de las personas que se refleja en el expediente y que ha tenido el valor de hacer una denuncia como corresponde. Es decir, más que como corresponde, creo yo, porque ahora él nos va a explicar un poco las circunstancias, nos va a detallar un poco la denuncia también. Y bueno, pasamos directamente con Pablo. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Juan Antonio. Muy bien, Pablo, yo le decía, hemos estado hablando con Keta Tamames hace nada, unos minutos sobre el tema de su libro, en el cual, pues evidentemente también está incluido el asunto por el cual te traemos a ti, ¿no? Que es la denuncia que has interpuesto con motivo del asesinato, una denuncia por asesinato del escritor Terence Moix, que fue pareja tuya durante unos años y Así que, es. efectivamente, y que tú, bueno, tú nos vas a explicar mejor y más en detalle, y que tú conociste las circunstancias que rodean al expediente y bueno, pero tú nos detallas más bien cómo fue que tú entras en contacto con el expediente y has tomado esta decisión.
Sí. Bueno, te voy a contar cómo ha sido todo el periplo. Vamos a ver. Yo fui pareja de Terenci durante 7 años y 3 meses, exactamente, desde octubre del año 1992 hasta enero del año 2000. Después estuvimos distanciados tras nuestra ruptura durante 1 año y medio y luego fuimos íntimos amigos desde mediados del 2001 hasta su fallecimiento en abril del 2003. A partir del día de su fallecimiento, en abril del 2003, a mí su entorno me hizo el vacío con una animadversión fuera de todo, fuera de todo, de todo límite y fuera de toda racionalidad. Y yo eso lo sufrí durante 17 años y medio en silencio y con una soledad absoluta. Cuando hablo de su entorno me refiero principalmente a su hermana Ana María, con la que yo nunca había tenido ningún problema, ¿Sí? pero que a partir del momento en que murió Terenci, pues me trató de la peor forma que se puede tratar a una persona, de una forma absolutamente inhumana. Y, por supuesto, la relación con su secretaria era inexistente porque su secretaria me odió a muerte desde antes de conocerme, porque tenía unos celos de mí y no me y una envidia y no me soportaba y siempre quiso ser la pareja de Terenci y así y fue a todos los actos públicos en los que iba Terenci, ella iba como la consorte de Terenci e incluso llegó a decir públicamente con sus 2 ovarios bien puestos en el funeral de Terenci que ella era la viuda de Terenci, ¿eh? Llegó a decirlo públicamente delante de Enric Majó, que había sido pareja de Terenci 14 años, y delante de mí, que había sido pareja de Terenci 7 años. Lo dijo en el funeral civil que se le rindió a Terenci en el Ayuntamiento de Barcelona el día 3 de abril del año 2003. Ella dijo que lo suyo con Terenci había sido un matrimonio blanco perfecto. Usó esa palabra, matrimonio, cuando los gays y las lesbianas estábamos reivindicando sin ningún apoyo institucional, porque entonces gobernaba, era el 7º año que gobernaba José María Aznar, y había pasado su rodillo parlamentario y su mayoría absoluta contra todas las proposiciones y todas las propuestas que pretendían regular las uniones homosexuales, no ya como matrimonio, sino como simples parejas de hecho. Uh-huh. Entonces, bueno, eso aparte. Yo he pasado 17 años y medio de soledad absoluta, de incomprensión, y resulta que de una forma absolutamente casual me encuentro en el mes de septiembre del año 2020 con que un conocido mío me hace llegar un vídeo de una persona que yo desconozco completamente, que es Santiago Royuela, en el cual habla de que Terenci ha aparecido en unos papeles de un fiscal de Cataluña que está implicado supuestamente en una trama horrible de asesinatos y Santiago muy prudentemente dice que eso lo achacan a una eutanasia ilegal y que no sé cuánto, y no se atreve a mencionar la palabra asesinato. Uh-huh. Sí. Entonces yo, bueno, pues como yo conocía el entorno de Terenci y sabía las motivaciones que las personas que rodeaban a Terenci podían tener para quitarle del medio,
y que además tenían relación conmigo, pues empecé a encajar lo que yo había vivido con la información que recibí de Santiago Royuela, Sí. y aquello encajaba como dos piezas de un puzzle. Y entonces empecé a investigar por mi cuenta y necesité tiempo para asimilarlo, necesité tiempo para asumirlo. Pasé por varias fases. Pasé primero por una fase de negación, luego por una fase extensa de investigación y después de 2 años y pico y de pasar por 8 abogados distintos, porque los 7 primeros me salieron rana, pues al final he conseguido un abogado estupendo con el cual el año pasado él y yo durante 4 meses estuvimos a tiempo completo redactando una denuncia por asesinato contra 7 personas. Yo he viajado 4 veces a Barcelona. Esas 4 veces me he entrevistado personalmente con Alberto Royuela. Alberto Royuela me ha recibido en su casa amabilísimamente y Alberto Royuela me ha entregado ante notario los originales del expediente de Terenci. Y quiero decir que me los ha entregado sin pedirme dinero a cambio. Yo de Alberto Royuela solamente he recibido amabilidad, solamente he recibido comprensión y solamente he recibido ayuda y apoyo. Y a toda esa gente que dice que Alberto Royuela es de extrema derecha, yo no sé dónde le ven la extrema derecha, porque Alberto Royuela tiene una escultura de José Antonio Primo de Rivera y otra de Francisco Franco en su despacho, eso es verdad. Pero a mí me ha tratado con un respeto exquisito y no ha tenido ni el más mínimo prejuicio contra mí por ser homosexual, ni ha tenido el más mínimo prejuicio contra mí por haber sido pareja de Terence Moix, ni ha tenido el más mínimo prejuicio contra Terence Moix en ningún momento, en ningún momento. Y solo he recibido por parte de él respeto absoluto, y de su hijo Santiago también, y de su hijo Alberto también, y de Juan Martínez Grasa, que colabora con él también. Y además Alberto Royuela, quiero decir, cuando a mí me entregó los originales ante notario, yo solamente le pagué al notario. Y además Alberto Royuela nos invitó a 5 personas a comer en un restaurante de lujo del mercado de San Antonio en Barcelona. Con esto creo que aclaro bastantes sospechas de gente malintencionada que pueda pensar cosas raras. Quiero decir que yo el sábado pasado envié una nota de prensa porque yo la denuncia la puse el día 26 de noviembre del año pasado, 2022. Intenté ponerla en la Audiencia Nacional porque la mafia del fiscal Mena, mi abogado y yo consideramos que es una banda armada y la Audiencia Nacional es competente para entender en exclusiva de las cuestiones de terrorismo y de bandas armadas. En Audiencia Nacional, inexplicablemente no nos admitieron, no nos permitieron poner la denuncia y nos mandaron a los juzgados de la Plaza de Castilla y pusimos la denuncia en el juzgado que estaba de guardia en la Plaza de Castilla. La denuncia se tiró 45 días muerta de risa en el decanato de los juzgados de la Plaza de Castilla y la repartieron el día 10 de enero de este año 2023 al juzgado de instrucción número 16, que la ha admitido a trámite
y que tiene un número de diligencias previas. Pero ya han pasado 5 meses. Yo tengo una paciencia grande, pero durante 5 meses no he recibido ninguna notificación del juzgado. Creo que respiran bien en el juzgado, pero lo único que sé es que está admitida a trámite, pero nada más. Y bueno, pues mi abogado me ha autorizado a difundir la denuncia. Y yo he mandado este sábado una nota de prensa a las agencias de noticias y a muchos diarios de tirada nacional y de toda España, con la información de que yo he puesto esa denuncia por asesinato en la persona de Terenci Moix, que era el seudónimo literario de Ramón Moix Meseguer, que ese era su nombre verdadero, contra 7 personas. Y esas 7 personas te las voy a decir porque están en mi denuncia. Sí. Esas 7 personas son su secretaria personal, Inés González Lázaro, la compañera sentimental de su hermana, Rosa María Sender Romeo. Su hermana no se la puede acusar de nada porque está muerta, pero también está implicada. Lo que pasa es que la responsabilidad personal, la responsabilidad penal de las personas se exime con su fallecimiento, o sea, se desaparece con su fallecimiento, pero su hermana también está implicada, Ana María Moix. Luego hay una persona que fue la intermediaria entre el entorno íntimo de Terenci y la mafia, la banda mafiosa del fiscal Mena, que tampoco se la pueden causar porque también está fallecida, que es el abogado de Barcelona, Marc Palmés y Giró. Y luego hay 5 personas que están las 5 acusadas de asesinato y de asociación ilícita por pertenencia a banda armada, que son José María Mena Álvarez, que entonces era el fiscal jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el líder de la banda mafiosa, Rafael García Ruiz, que era sargento de la Guardia Civil y que entonces era jefe de la Policía Judicial adscrita a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y era una especie de lugarteniente, el lugarteniente y hombre de confianza de José María Mena Álvarez. Luego está Juan Manuel García Peña, que era Policía Nacional y era en ese momento el jefe de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que era otro lugarteniente de José María Mena Álvarez. Luego está el doctor Josep Arimany Manso, que entonces era director del Instituto de Medicina Legal de Cataluña y que ahora es político, que es primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vic por el político Junts per Catalunya y que es dermatólogo. Yo no sé, en realidad, no sé por qué ocupó el cargo de forense, porque en realidad él es dermatólogo. Y luego está Miguel Sellares, que es el contacto que tenían el fiscal José María Mena Álvarez y el Policía Nacional Juan Manuel García Peña en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Y el hecho de que hubiera un contacto en la Guardia Civil, otro contacto en la Policía Nacional y otro contacto en los Mossos d'Esquadra es lo que nos ha llevado al abogado y a mí a considerar que esto era una banda armada en toda ley. Y por eso consideramos que la jueza del juzgado número 16 de instrucción del juzgado número 16 de la Plaza de Castilla lo que tiene que hacer es inhibirse en favor de la Audiencia Nacional
porque la Audiencia Nacional es competente para entender de las cuestiones que afectan a terrorismo y a bandas armadas en exclusiva. Los juzgados de instrucción de primera instancia no pueden llevar cuestiones ni de terrorismo ni de bandas armadas. Muy curioso, Pablo, muchas gracias por describir tan detalladamente esta cuestión. Muy curioso cómo estás dejando entrever, entre comillas, que el simple hecho de hacer este procedimiento cuestionable implica que puede haber una serie de fallas bueno, que deriven en un mal funcionamiento o tratamiento de esta denuncia. Una cosa que te quería comentar, Pablo, es que, claro, la gente puede decir, por ejemplo, bueno, es que Pablo, pues en el año 2020 se enteró de estas cuestiones, pero es que tú ya anteriormente habías escrito incluso un libro bastante anteriormente donde hacía referencia a ciertas particularidades que luego se confirmaron, ¿verdad? Confirmaron ciertas sospechas tuyas sobre el tema de la muerte de Terenzi en este caso. Y mira, en el año 2015 yo empecé a escribir un libro que se publicó la primera edición en el año 2017 y la cuarta edición, que es la última, en el año 2019. Todo esto antes de tener conocimiento del expediente Royuela, que es una autobiografía mía en la que está absolutamente presente mi relación con Terenzi y en la que la portada del libro estamos Terenzi y yo en una Nochebuena que pasamos en casa de la actriz Nuria Espert, que era íntima amiga de Terenzi. Y ese libro, que se titula Prohibido ser ciudadano, es un libro que yo escribí como respuesta a el vacío absoluto que sufrí por parte del entorno de Terenzi. Porque ese libro yo lo empecé a escribir en el año 2015, que fue un año después de la muerte de Ana María Moix, la hermana de Terenzi. Ana María se muere en el año 2014. Tengo que decir que yo cuento en el libro cómo a mí no me avisaron cuando fueron a esparcir las cenizas de Terenzi en Egipto, que lo hicieron 3 años después de la muerte de Terenzi, en el año 2000. 2000, ahora ya se me va la olla. 3 años después de la 2007 muerte supongo de... sería. 2007, sí, bueno. 3 años después de la muerte de Terenzi, fueron a esparcir las cenizas de Terenzi en Egipto. Yo me enteré por la prensa. A mí nadie me invitó cuando fueron todos invitados por el Instituto Cervantes y por el Instituto Ramon Llull. Fueron a celebrar mesas redondas y actos de homenaje a Terenzi en Alejandría y en el Cairo, con hispanistas egipcios, y a donar toda la obra de Terenzi a la Biblioteca de Alejandría. Y a mí nadie me invitó a nada. La hermana de Terenzi instituyó los premios internacionales Terenzi Moix, que se los concedió a muchos amigos de Terenzi y a otras personalidades, y a mí jamás me invitaron a asistir a la entrega de esos premios que se produjo en el Palau de la Música de Barcelona. Y todo eso, que no fue ni medio normal, bueno, pues lo que hicieron fue, entre la secretaria, que repito que me odió a muerte desde antes de conocerme, y la hermana, lo que hicieron fue querer borrarme, eliminarme de la memoria, de la biografía y de la vida de Terenzi. Hacer como si yo no hubiera existido jamás. Y no lo consiguieron porque, bueno, Ana María sí lo consiguió en vida porque se murió en el año 2014 y yo decidí escribir mi libro autobiográfico en el año 2015. Pero Inés, la secretaria, pues no lo ha conseguido, porque yo me puse a escribir el libro en el año 2015, publiqué la primera edición, como digo, en el año 2017, la segunda en el 18 y la tercera y la cuarta en el 19. Y además es un libro que contiene 101 fotografías, en muchas de las cuales estoy con Terenzi y con sus amigos y en nuestros viajes y demás. Y lo hice porque llegó un momento en el que dije, a mí no me da la gana de ocupar el papel de
que estas dos brujas han querido que yo ocupe, que es el de no haber existido jamás en la vida, ni en la memoria, ni en la biografía de Terenci. Sobre todo teniendo en cuenta que Terenci ha sido la persona a la que yo más he querido en mi vida, a mucha distancia de las demás, y que yo fui para él su última pareja, y que él escribió de mí en el segundo volumen de sus memorias, que me dedicó el prólogo y me llamó El niño del invierno. Él me dedicó estas palabras, que yo era su compañero hallado al fin. Luego, yo creo que no pasé inadvertido para Terenci cuando él decidió dejar por escrito eso sobre mí. Pablo, yo he tenido la suerte ya de hace unas semanas de tener la denuncia. Tengo que decir que me sorprendió muchísimo, muchísimo. Ahora que tú lo explicas en público, tengo que decir que me sorprendió muchísimo por la extensión, 75 páginas de denuncia. Muchos de los hechos que tú estás comentando ahora están incluidos dentro de esa denuncia. Pues hace alusión a las fotografías, a todo lo que nos estás comentando. Haces alusión a cómo surgió el asunto del expediente Royuela. Haces alusión, incluso tienes una página web que ahora te agradecería nos dijeras cómo acceder, donde toda esa información está disponible a disposición, vamos, de cualquiera que quiera consultarlo. Yo he estado, bueno, hace unas horas he estado en la página, he visto que existen los vídeos originales donde tú entablabas contacto con Santi Royuela. Esto es muy interesante de ver ahora con el paso de 3 años. Está la denuncia íntegra, que me parece que además de ser una denuncia que me parece exquisita, ya digo, con pocas dudas al respecto, sobre todo por la elaboración, la extensión, los datos que se dan, y están a disposición de cualquiera que quiera profundizar, tanto y también se puede descargar la denuncia y los documentos adjuntos, que son los originales, ¿sí? Los originales con la letra de Mena y del sargento Ruiz. Exactamente. Es decir, esto, yo ahora, antes hablábamos con Kepa Tamames sobre el tema del libro, Pablo, y decíamos que se han dado dos, en este programa que estamos haciendo ahora, que te agradezco la confianza, es decir, que tú des a conocer esto al público en general, después de haberlo mandado a la prensa, que de momento, como era también de suponer, la respuesta es bastante tibia, por decir inexistente. Entonces te agradezco la confianza y decíamos con Kepa que en algún momento, todo este esfuerzo, toda esta consistencia tiene que dar un resultado. ¿Tú crees que el libro, la aparición del libro de Kepa, por ejemplo, en un momento en el cual pues me parece que a veces flojea un poco el tema, la aparición de este libro y esta denuncia tuya en tu caso puede significar un punto de inflexión en ambos casos, es decir, el tema de Terenci y el tema del expediente, por ejemplo? Yo espero que sí, y además, teniendo en cuenta que el Partido Socialista pretende que esto no se investigue jamás y que supuestamente está implicado en el encubrimiento como mínimo de muchos de esos asesinatos y si no en el encargo de algunos de ellos, pues tenemos que darnos prisa antes de las elecciones generales y los periodistas sobre todo, para que estemos bien informados y sepamos lo que votamos, y sepamos lo que votamos, porque la libertad no debemos perderla. Y quiero decir también, que yo hace 18 años era un votante secuestrado por José Luis Rodríguez Zapatero porque hizo el matrimonio homosexual. Y le estoy muy agradecido por ello. Pero el matrimonio homosexual ya goza de una mayoría de edad, porque se cumplen 18 años. El matrimonio homosexual nadie lo va a quitar y además no va en el programa electoral de ningún partido. Y el quitarlo. Y ya está bien de que los homosexuales creamos que le debemos algo a José Luis Rodríguez Zapatero o al Partido Socialista. Ya está bien. Y que cuando tenemos ante nosotros una mafia criminal que ha matado al doble de personas que ETA
los GAL y los Grapo juntos, tenemos que investigarlo y caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Pablo, mira, tenemos que ir terminando. Yo admiro mucho tu valor, admiro mucho, además, personalmente hemos estado en contacto durante un tiempo y hoy mismo te decía que te admiro porque eres una persona bien centrada, eres una persona que ha sabido también reconducir a pesar de todas estas circunstancias personales, emocionales, y agradezco mucho que estés aquí comunicándonos todo esto, que además ya digo, está en la página web que habéis montado a propósito, que recomiendo visitar encarecidamente, no solamente por el tema de la denuncia en sí, sino porque yo leyéndolo y conociendo mucho durante años de estos temas, he visto que es una buena herramienta también para conocer, como tú bien dices, no solo los intríngulis del expediente, sino de la masa, de la sociedad, de la cuestión política y de otras muchas cuestiones que considero interesantes. Tú, Pablo, antes de terminar, tienes que apuntillar algo, tienes que comentarnos algo particularmente. Sí, quiero decir que todo lo que he dicho está en mi denuncia. Mi denuncia está a la vista de todo el mundo en la página web justiciaparaterensi.com. Yo invito a todo el mundo a que entre en esa página web y a que se informe. Ahí está mi denuncia, que tiene 75 páginas, que nos la hemos currado mi abogado y yo durante 4 meses el año pasado, que yo me quedé sin vacaciones para currarme esa denuncia con mi abogado. Están los documentos adjuntos, está el encargo de asesinato con letra manuscrita del sargento García Ruiz y es para ponerse los pelos de punta, y hay 4 vídeos de los Royuela y un documental de Miguel Rix estupendo sobre lo que él denomina la organización, que es una supuesta trama del Partido Socialista que hay que desenmascarar. Mira, agradezco que nombres a Miguel Rich, de aquí le mandamos un abrazo grande, lo tuvimos hace poco aquí por la presentación justamente de ese documental que también recomiendo encarecidamente, es decir, es una de las formas más fáciles en una hora de hacerse una idea de lo que es el expediente, porque reconozco, como tú bien sabrás, y Kepa Tamames, que ha escrito el libro, que es una cantidad de material tan enorme que lógicamente lleva implícita una dificultad a la hora de la difusión. Entonces yo, ya digo, recomiendo encarecidamente el libro de Kepa, la lectura de tu denuncia, la visión de estos vídeos y también la visión del documental de Rich, a quien mandamos un abrazo también. Yo he puesto en la página web de mi creación, justiciaparaterensi.com, solamente lo fundamental. La gente no se va a perder en millones y millones de datos, ni de documentos, ni de cosas extrañas. Está solamente lo fundamental. Quien quiera ir a lo fundamental del asunto de Terenci lo tiene concentrado ahí. Perfecto, así como comentaba. Además de que, evidentemente, que todo con relacionado, pues hay información en todos los sentidos. Pues Pablo, no tenemos más tiempo. Te agradezco mucho la confianza que has tenido con nosotros. Eso es para nosotros un placer haberos tenido aquí a los dos, sobre todo después de demostrar durante algunos años que hemos dado cobertura a este expediente y que lo único que pedimos en realidad es lo que pide la mayoría, que se verifique, que se investigue y bueno, que se generen los beneficios que todo ciudadano pues, tiene que tener, es decir, para creer en la justicia o para tener conocimiento. Muchas gracias por tu información. Estaremos muy pendientes de lo que suceda y, por supuesto, a tu disposición cuando sea necesario. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad que me has dado de estar en tu programa, Juan Antonio. Te agradezco mucho a Kepa también las palabras que ha dicho sobre mí y sobre Terenci antes en su intervención, y estoy también a vuestra entera disposición. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo y éxito. Gracias.